¿Quién no ha tenido experiencias retadoras con su hija adolescente? Cosas como no me escucha, viven en su mundo. Somos Litben Sánchez y Lice Piñate, que hemos vivido en carne propia estas experiencias porque somos madres de adolescentes. Y es por esto que hemos creado este espacio, un lugar para reflexionar, compartir y juntos construir el camino hacia la transformación. Porque nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a Punto de Encuentro, contenido disponible en todas las plataformas de podcast. Bueno, bienvenidas a un nuevo episodio más de Punto de Encuentro. Y el día de hoy vamos a entrar en un tema que es súper interesante y que yo recuerdo cuando hice la formación, fue uno de los que más me impactó. Y vamos a hablar de lo que se llama inocencia y culpa o la buena y la mala conciencia, conceptos de la terapia sistémica familiar. Y para ello tenemos nuevamente a nuestra queridísima invitada Astrid Kasser, con quien estuvimos hablando en el episodio pasado sobre los órdenes del amor, sobre las constelaciones, sobre la terapia sistémica familiar y su implicación en la adolescencia. Y por eso tenemos esta parte 2 en la que vamos a entrar en esa inocencia y culpa y también cómo se relaciona y cómo eso se ve reflejado en la adolescencia. Así que Astrid, bienvenida. Eres la primera invitada que repite en este podcast. Así de importante Gracias. es. ¡Wow! ¡Qué honor tan grande! ¿No? Y además, lo lindo que es estar con ustedes y con los temas que estamos trabajando, porque adolescencia es una etapa maravillosa, pero que necesita mucho, mucho apoyo. Así que es un regalo en el corazón, para el corazón, que ustedes hagan todo este esfuerzo, todo este trabajo y todo lo que ustedes están apoyando a las familias. Así que muchas gracias, sobre todo también por repetir. Sí, es verdad, quedó en el aire esa segunda parte que es importantísima, el tema de la inocencia, la culpa, que lo vemos como sentimientos, ¿no? Me siento inocente cuando hago las cosas de cierta manera o me puedo sentir culpable si quiero hacerlo de otra. Y la adolescencia es un disparador de esa ambivalencia, ¿ok? Porque bueno, quizás de niño yo fui un niño bueno y obediente, porque bueno, así era como me querían, como me educaban, yo hacía lo que en mi casa me decían, pero la adolescencia es maravillosa, te alborota las hormonas, te empieza a mirar el mundo de afuera. Ya, claro, tu casa, tu mamá, tu papá, tus hermanos, qué lindo todo, pero hay un mundo afuera, los amigos, las hormonas te invitan a mirar los, al hombre, al novia, a buscar todo esto, a querer además ser aceptado por un grupo, ¿ok? Y además entra el tema de la autoestima, ¿ok? Que Ujú. de por sí es todo un conjunto, porque la parte de la autoestima a veces uno dice, no, es que no se valora, ¿no? Pero más bien en la autoestima aquí estaría como enfocada hacia si tengo mis necesidades cubiertas, es decir, tengo el par de zapatos que está de moda, o sea, estoy hablando de la adolescencia, Ujú, ujú. tengo dinero para ir al cine, puedo competir con mis compañeros cuando salimos a rumbear y tengo con qué rumbear. O sea, la autoestima allí se enfoca en más bien en las necesidades, a veces son materiales, físicas, tengo Sí. que verme bien, tengo que tener la camisa de tal marca o algo, porque si no, no soy aceptado o no soy valorado por ese nuevo mundo de afuera. Mamá y papá siempre me van a querer. Mis hermanos van a seguir peleando conmigo. Es decir, ese mundo anterior está allí, va a seguir allí. Voy a ser el preferido de mi abuela paterna. O sea, eso no va a cambiar, ¿no? Entonces, pero ese otro mundo me está exigiendo cosas, ¿no? Y ahí está un poquito otra vez, ¿no? Cómo para ser aceptado, para parecerme a ellos, cuando quizás en mi casa las reglas son distintas. Entonces me puedo sentir, ahí va. Sí, Ajá. y sobre todo, Astrid, que lo conversábamos hace un rato, ese tema de la inocencia y la culpa, o como lo veíamos en la formación de buena y mala conciencia, que era lo que tú dices, cuando soy un niño, ¿verdad? Yo actúo bajo esa buena conciencia, entre comillas. Yo hago
digo, Lo me que- expreso, me guío, lo que a mí me han dicho, lo que mi mamá me dice que está bien, lo que mi papá me validan, me quieren. Ahora, cuando comenzamos en esa adolescencia, que como tú bien dices, comienzo yo a querer romper ese molde, no solamente por el tema de las hormonas, sino porque me estoy identificando, quiero saber quién soy, ya no soy un niño, pero tampoco soy un adulto, quiero reconocerme y pertenecer con mis pares. Ahí en ese momento, y de ahí es la importancia de tener nosotros como madre y padre este conocimiento, de seguir aceptando, de seguir amando, de seguir acompañando a ese hijo, a esa hija que quizás comienza a explorar cosas que están fuera de mi buena conciencia, fuera de mí, de lo que es para mí inocencia. Y comienza entonces a decir, bueno, entonces lo rechazo o empiezan esas peleas y esas contracciones porque él está haciendo o ella está haciendo y diciendo cosas que para mí, en mi casa, en mi creencia, pues que puede ser o no limitante, Mm, no está dentro de lo que yo considero correcto. ujú, Entonces, ahí tener este conocimiento que, ojo, es distinto a el tema de los límites, es distinto al tema de quizás las rebeldías normales en las que uno como padre también tiene que claro. contener y recoger, pero tener ese conocimiento. Y por eso es que quiero que profundicemos un poquito a Ujú, nivel sistémico. ¿Qué significa esa inocencia, esa culpa o esa buena y mala conciencia. conciencia? Sí. Fíjate, nosotros hablamos anteriormente, cuando hablamos de los principios sistémicos, uno de los principales, hablamos del derecho de pertenecer. Viene siendo el principal, es decir, todos los miembros de un sistema familiar tienen el mismo derecho de pertenecer. Es decir, el hijo legítimo de un matrimonio con el apellido del papá que va a tal colegio pertenece a la familia, pero también pertenece el ilegítimo, el que está escondido, el que no tiene el apellido o no ha sido reconocido. Es decir, un sistema se ve afectado sobre todo por lo que llamamos el derecho de pertenencia. Es el primero de los principios que tocamos un poquito anteriormente. Ahora, ¿qué sucede? Ese mismo derecho de pertenecer es el que te empuja a hacer las cosas como es lo correcto en mi familia. Es decir, si en mi familia somos súper católicos, ¿ok? Y además hay que ir a misa los domingos o lo que sea que sea. Es decir, para, para los sentimientos, o sea, estamos hablando de sentimientos, me voy a sentir inocente cada vez que yo hago y cumplo con las normas de mi familia. Pero si yo empiezo a reunirme con gente que los domingos tiene planes para ir a la playa y que vas a ir tú a la misa, eso es para pendejos. O sea, empiezan a hablar así, ¿no? O sea, como a retarte. Entonces de repente empieza a cambiar los rituales del hogar por esos otros rituales y la familia puede en un momento dado, y ahí va, te agradezco muchísimo que hayas hablado de la palabra límite. Toda una cosa son las reglas y los límites del buen comportamiento y otro son que ellos van a empezar con cambios que necesitan ese mundo exterior y Ujú, van a tener necesidades distintas a las que tuvieron hasta hace un año, 2 años o 3 años atrás. Entonces, ujú, es un movimiento de lado y lado porque ellos ahora que van a la playa, en vez de estar en la casa, que los domingos es el almuerzo, vamos a misa y es el almuerzo con la abuela. Ajá, y ahora este adolescente ya no aparece porque quiere ir a la playa. Ajá, ¿cómo manejo eso? Porque él puede ir a la playa, pero se siente culpable. ¿Qué ujú, significa culpable? En el tema que nosotros tocamos como buena y mala conciencia. Buena conciencia es todo aquello que me permite seguir perteneciendo, que me acepten, ¿verdad? Dentro de mi sistema familiar porque yo cumplo con las normas y eso me asegura la pertenencia. ujú, Mala conciencia, es decir, lo que sentimos como culpa, es aquello que nos puede poner en peligro porque hasta anteayer yo era un buen hijo. Pero ahora de repente, ay, ¿qué pasa contigo? O sea, ¿no? Y entonces ya puedo perder el derecho de ser el hijo preferido o el nieto de esta abuela que siempre me ha tenido consentido, porque ahora cambié.
¿ok? Cuando el cambio es natural, normal, porque vamos a crecer, ¿ok? Vamos a buscar cosas nuevas. Imagínate, yo creo que lo hablábamos anteriormente, lo difícil que es la adolescencia cuando no se, está apenas explorando sexualidad, cambiando las reglas, el mundo exterior. Además, todo el mundo te exige qué carrera vas a estudiar y uno todavía qué. O sea, estoy Ujú, lidiando con high school o estoy lidiando con la secundaria y ya estoy hablando que si voy a ser ingeniero, médico, arquitecto, ¿qué voy a hacer? O sea, todavía no sé quién soy, tú lo decías, no sé quién soy y ya me están poniendo un montón de otras cosas encima. De la ujú, mala conciencia te puede venir con ese sentimiento porque te puede como alejar de ese núcleo base, tu núcleo de familia, que es donde hasta ahora te habían conocido como bueno, responsable, estudioso, buen hijo. Además, acompañabas a tu mamá a hacer diligencias que nadie las quiere hacer. ¿Ah? Y ese buen hijo siempre decía así, mamá, y ahora no, porque tiene algo mejor. Pues sí, o sea, bueno, algo mejor sí, una novia, ¿te parece? O sea, ajá. Y es la vida, ¿no? Astrid, Pero, aquí yo, ujú, perdón que te interrumpa en no, no, esto, no. porque una de las cosas que a mí me sorprende, justo ayer posteé algo en mi cuenta de Seres Felices relacionado con eso, que muchas de las veces cuando entras en esa etapa de rebeldía, del no querer compartir, el no, lo vemos y nosotros actuamos como adultos, como esos Ujú, adultos referentes, desde el condicionamiento del amor. O sea, empezamos a decir que es que ahora me quieres menos, ahora no quieres compartir con nosotros, e incluso empiezo a avergonzarme de ciertas conductas y te los verbalizo, cuando al final muchas veces nos cuesta entender que ellos están experimentando precisamente eso. Y por otro lado, quería comentarte que a mí me sorprende que cuando tú esa culpa o esa inocencia la compartes desde el desarrollo y desde el crecimiento como familia y entender que la adolescencia es una etapa más de evolución y de desarrollo. A mí me sorprende mucho cuando, por ejemplo, tal cual como tú lo dices, vamos a la playa un día familiar, en un grupo familiar. Mi hijo detesta la playa porque él juega tenis y está todo el tiempo en el sol, ¿no? Pero cuando yo le ujú. digo playa, que es mi lugar favorito, él así como que, o sea, no puede ser, tengo que ir a llevar sol, no puede ser, voy a estar debajo de la sombrilla con suéter. Pero él ha aprendido que ese es mi lugar favorito, donde yo me desestreso, donde yo me conecto con otras cosas, etcétera, etcétera. Y cuando hemos ido en grupos de otros papás, me dicen, ¿cómo tú logras que tu hijo de 17 años todavía venga contigo? O sea, y no tiene mala cara, y juega pelota, y se mete en el agua contigo, y les pide caminar a ustedes. ¿Cómo se entiende eso? Desde esa inocencia, esa culpa, ¿cómo puede estar trascendiendo ese proceso en la buena forma para que estos hijos Es- sigan formando parte? sí, fíjate, eso depende de los padres. Ese es el trabajo personal de los padres. Es la manera como nosotros nos comunicamos con ellos, es la manera como podemos entenderlo. Como mamá, como me imagino que tú dices, yo entiendo que para ti es mejor el tenis. Entiendo y comparto y que tú te diviertes más en el tenis, pero de vez en cuando para mí sería bonito que tú me acompañaras. Entonces, fíjate que quizás es la manera ujú. como lo planteamos, pero es trabajo personal de los padres, que es algo que también estábamos conversando anteriormente. Es decir, los papás tienen dentro de sí a un adolescente herido, su propio adolescente, su propia adolescencia fue machacada 1000 veces. Ujú. O sea, esta papá y esta mamá del adolescente actual del que estamos hablando, tienen. Ahora, cuando nosotros eso ya lo hemos trabajado, como en el caso de nosotros, ¿no? No fue que tuvimos ay, una adolescencia muy linda, todo fue muy, no, señor, o No, sea, uno cero. llega a este trabajo porque te pasó de todo, ¿no? Entonces, yo creo que es la comunicación, la manera como yo puedo negociar o pedirle a tu hijo, yo comprendo que para ti en esta etapa es más importante y te diviertes más jugando tenis con tus amigos o yendo a la montaña con no sé quién o lo que sea.
pero a mí me gustaría mantener de vez en cuando que hagamos Ujú. un enlace con esto que, bueno, después se me va a acabar, porque él también se va a casar y va a tener sus hijos y tendrá que ir a la playa para complacer sus hijos, no te vayas a creer. Eso Exactamente. es la próxima etapa, ¿no? Para complacer a su esposa, para complacer a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero quizás no como una imposición. Es bonito, quizás yo te escuchaba el tono de tu voz y en el tono de la voz no cambió, no hubo un alto y bajo, sino que se sentía que, bueno, aquí está, él no le gusta, pero me complace de vez en cuando, Es ¿no? Ujú. así, es así. Ujú. Así que, Sí, pero es el entrar, trabajo, ujú, es diga, entrar en esas negociaciones, digamos. Porque ¿sí? aparte también hay como un concepto que yo estaba también investigando cuando íbamos a hablar de este tema, en el que Bert Hellinger, él decía, cada persona tiene una buena conciencia diferente y para cada quien esa buena conciencia es real, o esa inocencia es real, o esa creencia es real. Pero eso no quiere decir que la creencia o la inocencia de la otra persona no es la culpa, ¿entiendes? Entonces, Ujú, también entrar en esa negociación, en esa tolerancia, entender que nuestros hijos en la adolescencia están formando ese adulto que van a ser y que a lo mejor no todo lo que yo quisiera que él o ella hicieran, vivieran desde esa creencia, desde ese paradigma, desde lo que sea, quizás para ella o para él no es lo que le da, no es lo que le da la felicidad. Entonces, si yo ujú. como madre comienzo, como decía Litven, a condicionar mi amor, yo te quiero, yo te valido, yo te respeto, siempre y cuando Cercano. ¡Oh! tú hagas Wow. esto o aquello que lo hacemos y lo hacemos de manera Mira. inconsciente. Y muchas veces, si nosotros mismos como adultos no nos hemos dado la tarea de cuestionar esas creencias, esos paradigmas, a lo mejor Ujú, estamos repitiendo por lealtad, porque queríamos ujú. pertenecer, repitiendo cosas, mensajes, situaciones de antes que a mí tampoco quizás me sirven, pero que nunca me di a la tarea de cuestionar. Entonces hago que mis hijos también lo continúen y seguimos, tú sabes, en esa pelota, en esa bola de que, ok, si no lo haces, entonces yo no te veo, eres el malo, eres el reverde, no perteneces. Entonces, yo siento que tener el conocimiento, y como lo decíamos también en el episodio anterior, para poder tener esa transformación, ese cambio, el primer paso es el darse cuenta. Y para yo darme cuenta, tengo que tener ese conocimiento nuevo. Entonces, comprender todos estos conceptos. Bueno, hay un ejemplo bien sencillo para entender la buena conciencia. Por ejemplo, y yo tú lo has escuchado en clase, un niño que en su casa está prohibido fumar, tiene buena conciencia, se siente inocente cuando en su casa no fuma. Pero Ujú, ese mismo muchacho va al centro comercial y para poder pertenecer al grupo, prende los ujú. cigarros. Él lo hace en el centro comercial con sus amigos desde la buena conciencia, Claro, porque ese claro. grupo, las condiciones de ese grupo, es que allí, para tú pertenecer, tienes que ser macho, aguerrido, o tienes que ser, no sé, ¿no? Lo que sea que ese grupo te exija. Así que tú Wow, sí. vas a fumar en el centro comercial desde la buena conciencia. Y Wow. vas a no fumar en tu casa desde la Desde buena la buena conciencia. conciencia. Y así podemos entenderlo facilito. La buena y mala conciencia se amolda a las condiciones de cada grupo. Yo puedo Mm, ser impuntual para llegar a una fiesta. No me gusta ser de las primeras que llega y yo quiero llegar ya cuando los demás hayan, tú sabes, que haya ya un alboroto. Ajá. Entonces soy impuntual. ¿Por qué? Bueno, porque para esa fiesta uno puede llegar como sea. Cuando Pero esté yo tengo prendida la rumba, pues. cuando esté prendida la rumba, pero de repente, y no pasa nada, ¿no? Pero a mi oficina tengo que llegar puntual. ¿Por qué? Porque abrimos a las 9 de la mañana o a las 8, a lo que sea, y yo tengo que dar el ejemplo para un equipo a quien yo le exijo tal y tal y tal. Entonces mi buena ujú. conciencia me obliga a ser puntual en mi oficina, ¿no verdad? O en mi trabajo, y puedo ser relajado en otro lugar, porque es el lugar y las condiciones del lugar lo que ponen eso, ¿no?
Entonces la buena y mala Astrid, conciencia va ahí. pero ahí te Ujú, pregunto, ujú. en el rol de los padres, Ah, ¿cómo entender eso? O sea, porque el ejemplo que dijiste de, por ejemplo, el cigarro. Ayer leía unos testimoniales, yo pertenezco también a un grupo en Facebook de un programa que yo hice y se permiten hacer ese tipo de comentarios o de situaciones que se plantean y la comunidad colabora con algunos consejos, ¿no? Y uno, exactamente ese ejemplo, que movió la mamá, movió la cama, no sé qué, y consiguió un fulano vaipi del muchachito y fue y le cayó a golpes y ¿y qué hago? Porque ahora no le hablo. O sea, ella narraba que tenía 3 días sin hablarle al muchacho. Y mi único consejo fue, ¿por qué no te sientas a preguntarle por qué lo hizo? ¿Qué lo está llevando a eso? Si sabe las consecuencias de lo que acarrea esa acción y no hacia otros, hacia él mismo. ¿Qué ok. más podemos hacer? Primero ¿Cómo necesitamos, aprendemos a vivir eso? vamos a tener que tocar el tema ahorita cuando ustedes digan a profundidad porque es el trabajo con los padres. Los padres necesitan trabajar su propia adolescencia, lo que fue restringido para ellos, lo que fue permitido, hasta dónde ese papá pudo o mamá pudo ser como quería ser, como tenía que ser y que hasta dónde eso le abrió o cerró caminos al mundo exterior. ¿Ok? Te doy un ejemplo sencillo. Mi hijo tiene 47, pero hace, ¿cuánto? 35, era adolescente. Hace mucho tiempo atrás era adolescente. Y un día viene y me dice, mamá, yo quiero que me des permiso, a los 15 me dice, yo quiero que me des permiso de fumar. Hice silencio y dije, no puedo dártelo. Dice, pero mamá, te lo estoy pidiendo porque quiero hacerlo. No quiero hacerlo escondido, no quiero hacerlo sintiéndome mal. Quiero que tú me des permiso. Digo, el problema está que si te doy el permiso, después la que no va a poder dormir soy yo. O sea, y a mí me encanta dormir tranquila. Así que vamos a ver qué hacemos, porque yo entiendo que tú quieres estar tranquilo mientras que fumas, pero a mí me encanta dormir tranquila. Eso Entonces está fue genial. fue divertidísimo porque los dos nos quedamos así como que, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo llegamos a algo, no? Llegamos a un acuerdo. ¿Cómo llegamos a un acuerdo, no? Entonces, es muy lindo porque lo bonito fue que lo preguntó. O sea, yo creo que el Ujú, regalo, gran regalo que me hizo fue preguntarlo. Porque si no, yo no hubiera tenido esa puerta abierta, porque además no pegué el grito, no esto, no lo otro, y No eso te que yo, horrorizaste. no, perdón, ujú. y yo era candela, no te vayas a creer, me ves aquí suavecita, no, 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 yo era mamá exigente, dura, no te, si yo volviera a nacer, como decimos todos, ¿no? No hubiera hecho tal cosa, el hubiera ese que no existe, ese tiempo de verbo que no sirve para nada, ¿no? Exacto. Ujú, Pero, pero bueno, yo era exigente y tal, y tal, pero qué bueno que esa parte se pudo conversar. ujú, Entonces le dije, mira, si tú estás claro que eso te hace daño y que igual lo vas a hacer, quiero que tú estés claro que te hace daño, no es a mí, no es a mí. Ya yo sé que tú vas a fumar, ya lo sé. ujú. Pero lo único que te pido es que sepas que eso te está haciendo daño a ti. No, y más nada. Y ya, listo. Te pido que no lo hagas delante de mí. Ya, Ya está. y se Y ahí es acabó. donde, claro, y ahí es donde entramos, primero en esa, como tú dices, qué hermoso que él fue a preguntarte y fue porque obviamente estaba el espacio, estaba el Ujú, momento, él se sentía en la confianza de poder acercarse a su mamá y hacerle una pregunta como esa. Y que tú también, porque era lo que siempre hemos hablado, que tiene que ser en doble vía, es decir, que tú también das tu punto, ¿verdad? De qué es lo que a ti te molesta, porque tú pudiste haber dicho, bueno, ya me lo está preguntando, ay, mira qué buena la conversación, la confianza que tenemos. Entonces, bueno, vamos a decirle que sí. No, porque tú también estás honrando ujú, lo que para ti es correcto, que no tiene que ser en este caso lo que era para él. Entonces, claro, tú ujú, le das el mensaje, está la comunicación, está el límite, porque tú le estás diciendo, ok, ya tú eres un adolescente, tú eres mayor de edad, tú decidirás, pero entiende que eso tiene unas consecuencias y las consecuencias las estás asumiendo tú. Porque a lo mejor si tú le hubieses dicho, no, nunca en la vida, no puedes hacer eso. Como tú dices, él igualito lo iba a hacer. Y a lo mejor lo iba a hacer claro. incluso con mayor gana, porque ya me están diciendo que Ujú. no. Al momento Porque de, es que de lo prohibido invita, lo prohibido Uh, siempre invita. exactamente. Y sobre todo en esas épocas de la adolescencia, no sé qué, tú sabes, yo voy a hacer justamente lo que a mí me digan que no voy a hacer. Entonces, tener esa,
esa madurez y como tú bien lo decías, entrar en esa profundidad, entender. Los primeros que Mm. necesitamos hacer el trabajo de conciencia somos nosotros los padres y sanar sobre todo esa adolescencia que nosotros tenemos por dentro, porque muchas veces uno dice, es que mi hijo, es que mi hija me hizo esto, no, nos están detonando algo que ya estaba dentro de nosotros, me está reflejando algo que ya estaba dentro mío, que yo quizás no había visto, que lo había escondido, que lo había, tú sabes, tapado, porque yo también él está haciendo o ella está haciendo lo que yo hubiese querido hacer, hubiera querido hacer, y Ujú. no lo hice. Entonces, ¿cómo pues? Mm. Ok, pero eso es mío. Esa fue mi decisión, mi buena conciencia de pertenecer o la mala conciencia de no Ujú. pertenecer, que muchas veces eso se ve mal. Muchas veces dicen, mira, esta es la oveja negra, se está saliendo, esta es la rebelde, esta es la que no quiere hacer todo diferente. Hay un rechazo por parte de toda la manada, aunque los otros quizás que queremos hacerlo, no, no lo hacemos porque ella es la mala, ella es la oveja negra, yo no lo voy a hacer. Yo amo las ovejas negras, las amo profundamente. Me encanta, me encanta, me encantan. Mm. Porque de alguna manera también nos hacen ver cosas que no nos estamos permitiendo. Claro, a nivel cuando trabajamos en terapia, también nos puede mostrar una enfermedad, una estafa, nos puede Ujú. mostrar otras cosas que son de qué, del sistema. La Ujú, oveja negra no es más que un bombillo que se enciende para mostrarnos algo que no está funcionando en el sistema. Y Virginia Satir, que es la gran maestra en terapia sistémica, ella hablaba del miembro sintomático. O sea, el muchacho que está en drogas, o el que es cleptómano, o el miembro, no tiene que ser muchacho, puede ser cualquier Ujú. miembro, que es un estafador, lo que sea, es un miembro sintomático que puede ujú, estar cargando situaciones que en el sistema, estamos hablando de padres, abuelos, tíos, más atrás, que quedaron como mal cerradas, inconclusas, desequilibradas o algo. Ese es trabajo ya de terapia privada, personal, ¿no? ujú, Claro. Pero Virginia Satir siempre hizo ese comentario que me parece de lo más importante, que puso el acento en que esto no le está ocurriendo a él solo. Él no nos está mostrando algo que pertenece. Y por lo tanto, mm, necesitamos revisar las relaciones, quién se comunica mejor con quién Ujú. estoy yo más afín, con quién me siento lejano, con quién tengo conflicto. Un trabajo muy lindo que, bueno, ustedes también hacen cuando hacen terapia individual, porque ahí podemos trabajarlo y verlo como desde el amor, ¿sabe? ujú, ujú. Podemos ver rechazo, rabia, dolor, lo podemos ver desde el amor. Ujú. Astrid, y en esta inocencia y en esta culpa entra también en juego lo que yo soy capaz de compartir o lo que soy capaz de comunicar y de abrir espacios para la conversación con mis hijos. Y replanteo la situación. Por ejemplo, el tema de sexo, el tema de drogas, el tema de ahora el tema intercultural, intersexo, la cantidad de variedades que hay de ese tema. Ajá, los LAPNJRS. 155 géneros que existen ahora. ¿Por qué te lo pregunto? Porque una de las cosas que yo siento es que si para nosotros fue tabú, tal y como tú lo dices, dentro de ese sistema familiar anterior, nos cuesta, pero cuando lo vemos que nuestros hijos hoy no están sumergidos en esas etiquetas o en esos procesos y lo quieren conversar con nosotros, somos nosotros los que sentimos culpa, rechazamos, omitimos, bloqueamos y adicionalmente nos sentimos culpa porque él está cometiendo un delito ¿sabes? Por hablar de sexo, por preguntar cosas indebidas, o porque quizás no somos capaces de darle la respuesta. Bueno, Lisbeth, yo creo que metiste el dedo en la llaga, ¿no? O sea, de verdad, o sea, me pusiste también como a replantear, ¿no? O sea, todo, porque es verdad, para nosotros nadie nos enseñó a hablar de esto, ¿verdad? En mi época, a mí me criaron como, te estoy hablando hace, no sé, 50, 60 años Poquito, atrás, poquito. que anteayer, pero mi mamá decía que hablar, que si yo bailaba pegado podía quedar embarazada. O sea, yo vengo de allí, entonces imagínate tú, cuando mis dos niños eran chiquitos de 3 y 5 años, no me acuerdo, me corralaron en la cocina
no, tenía que tener 4 y 6 porque ya iban al colegio, ¿no? Entonces me acorralaron en la cocina y decir, mamá, ¿cómo se hacen los niños? Pero acorralada, yo no tenía para dónde salir. Y yo dije, aquí no me queda otra. Ven, vamos a hacer lo que mi mamá no hizo conmigo, ¿no? O sea, respira hondo y habla, ¿no? Pero ellos ya lo habían escuchado en el colegio, lo que me estaban poniendo Ujú. era a prueba. O sea, me estaban poniendo a prueba, ¿me has echado un cuentico o lo que me acaban de Sí, contar en el o la colegio? cigüeña o la verdad. Sí, Ujú. entonces te toca respirar. Entonces más difícil era para mí, pero yo digo que igual para los padres de hoy en día, este, que te vienen con esos temas de, yo no sé cuántos tipos de sexualidades puede haber, porque bueno, para mí habían, no sé, 4, hombre, mujer, hombre con mujer, y hasta ahí había llegado yo en mi, Ujú. en mi, en mi cultura limitada, ¿no? Y para mí todas eran válidas, ¿no? Pero ahora ya no sé qué más hay, ¿no? Pero Muchos. tendríamos que aprender o pedirles a ellos que explícame de qué se trata. Fíjate, yo Ujú. invitaría y dice, mire, ¿sabes qué? Para mí es chino, yo creo que no te puedo enseñar mucho de eso, pero podemos hacer al revés. Por favor, explícame tú qué es esto, para yo entenderlo, para empezar. Ujú. ¿Ok? Para ver qué tanto conocimiento tienen ellos, porque a lo mejor a veces nos enrollamos y ahondamos en una cosa, tú sabes, súper técnica, cuando en realidad ellos están buscando algo más básico. Entonces es Mira, bien importante eso. y te voy a decir algo, las cosas como se hicieron antes, yo creo que también de vez en cuando las hacían bien, porque mi suegra de hace, no sé, 50 años atrás, ¿verdad? Cuando uno de sus varones le dijo, mamá, yo voy a fumar marihuana, tal y tal, ella en vez de gritar le dijo, pero me traes un poquito a mí porque yo, a mí sí tengo curiosidad en fumar marihuana, esa fue la frase. En aquella época era marihuana, ¿no? O sea, entonces ella dice, ay, pero me traes un poquito a mí porque yo también tengo curiosidad. El hijo se quedó así, ¿no? ¿Cómo? Me dice, sí, porque si es por curiosidad, me traes a mí también, Claro. porque curiosidad yo creo que también tengo. Entonces él se quedó así y yo creo que nunca fumó marihuana. Fíjate. Está bien, así Sí, es. pero son esas cosas que van saliendo cuando logras entender que es natural que un hijo tenga curiosidad, que es Ujú. natural que quieran hacer preguntas. Entonces, respiremos hondo y tenemos que abrir ese canal de comunicación, aún en ese lenguaje que no entendemos. O sea, Abrir ese canal de comunicación y tener, que es lo que yo a veces le digo a los papás con los que yo trabajo, decir, vamos a tener la conversación con el hijo, pero vamos a estar abiertos a las respuestas que ellos me den. No quiero que me den la respuesta que yo quiero escuchar, porque si no, es abrir el canal de comunicación y aceptar la respuesta que mi hijo o mi hija me van a dar también como válidas, ¿no? ujú, ujú. Y quiero agregar algo que también doy como ejemplo de la buena conciencia, eh, pero que también nos ayuda a entender. Ay, tenemos 2 minutos. Ok. Ajá. Buena conciencia, por ejemplo, es si en una familia donde todas las mujeres permanecen casadas, mal casadas, bien casadas, regular casadas, me pega, pero aquí nadie se divorcia. Ujú. Imagínense que alguien decida divorciarse. Para mí, todas las que se mantienen casadas, no importa cómo me haya salido este marido, es como si estuvieran en una autopista bien asfaltada, en 4 carriles, donde todos puedan andar a 120, porque todas ya sabemos que, bueno, casadas, como sea que me haya salido el señor, ¿no? Ujú. Mal casada es tener un machete y abrir un caminito lateral que nadie antes ha recorrido. Entonces, la mala conciencia abre caminos que otros no han recorrido antes, ¿ok? Pero que a lo mejor una sobrina, algo nuevo que mañana o pasado alguien que no le va bien en el matrimonio, hasta puede lograr terminar bien el matrimonio, Ujú. separarse de buena manera, porque ambos tienen derecho a rehacer su vida, porque resulta que mi tía abuela fue la primera que se divorció, la oveja negra, la que desde su mala conciencia, toda la familia dijo, "Ay, Ave María Santísima, mira a Teresa Ujú. divorciándose, ¿no?" Y hablaron de ella Ujú. por años y años, ¿verdad? Y la pobre Teresa la tenían así, ¿verdad? Y Ujú. resulta que lo que hizo fue abrir un camino de entendimiento, que a veces las cosas
pudiera ser que no funcionan en el matrimonio y que también podría ser que en algún momento quizás nos separamos y cada quien puede volver a ser feliz y reencontrarnos como amigos. O sea, Mm. esa señora Teresa en ese momento con su machete que abrió esa ladera de un ladito, un caminito rural, pues también lo puede convertir en una autopista, pero con buenas condiciones. Claro, y es lo que tú Así es. dices, ir abriendo esos nuevos caminos, esas nuevas posibilidades. A la pobre Teresa, sí, quizás la habrán atacado y le habrán dicho, ya se llevó el chaparrón. Igual que nosotros, porque nosotros éramos 4 hermanas. La primera fue la que más se llevó el chaparrón, para poder salir, para poder dormir. Yo de tercera y la chiquita de la cuarta ya era como, bueno, a Haz ella lo le que te da la tocó, gana. por ser la número uno, ella abrió ese caminito que después nosotros fuimos, tú sabes, y le fuimos quitando más maleza hasta que lo hicimos más grande. Pero es eso, es eso bonito que tú dices, claro, de nuevo, rescato a través de los límites, ¿no? Cada dinámica tendrá sus normas, cada dinámica familiar comprenderá cuáles son los límites, porque hay muchas veces que no, entonces, bueno, vamos a dejarlo que sea la mala conciencia y se abra y se vaya por todos los caminos Tal cual. del más allá y se tire por el... No, no, no. No. Pero entender eso, que las malas conciencias, y lo vuelvo a poner entre comillas, abren esos nuevos caminos y permiten que esa persona que está siendo valiente de irse por el otro camino pueda también vivir en su esencia, vivir según lo que para ella o él es correcto, que también es válido. Entonces, es ese llamado sí, a la aceptación, a la tolerancia, al respeto y a que nosotros los padres estamos aquí para acompañar a ese ser que está creciendo, que se está desarrollando y que no va a ser lo mismo que yo soy. Amén, Amén. amén, Así amén. es. Bueno, qué manera tan hermosa de cerrar. Yo creo, bueno, aquí yo me quedo con mucho. Yo fui la ovejita negra, yo fui en mi sobrina, así que podemos hacer otro capítulo. Las ovejas negras. Así es. El, Pero el bueno, equipo de las ovejas negras. pero bueno, yo creo que ha sido mucho valor entender de que no es la buena y la mala, sino el entendernos nosotros mismos para no generar culpa, no postergar esa culpa y además no entregársela a quienes no les corresponde. Astrid, Ujú. 1.000.000 de gracias por ese espacio, Ay, por ese no, qué conocimiento, divino. por cada palabra que nos Eh, dijiste. Y bueno, de verdad, un honor haberte tenido nuevamente aquí con nosotros. No, a ustedes porque me encanta el trabajo que están haciendo, me encanta el apoyo que están dando en todas las esquinas del mundo, porque esto llega hoy en día a todas partes, está disponible. Les Ujú. agradezco muchísimo y bueno, el tema ha sido el tema. Yo creo El que tema. con el tema, yo creo que trae mucho para digerir y bueno, a los padres la invitación es, vamos a trabajarnos nosotros antes de caerle encima. Yo creo que nos hace Sí. bien a todos. Así Gracias, es. Gracias, hermosa niña, Astrid. gracias. Y Y las bueno, invitamos a que la sigan por sus redes sociales, @orden sistémico, ¿verdad? el Y ahí, Instagram es orden sistémico, sí. y ahí ella Ujú, tiene toda la información, tiene el link para la página web donde da las formaciones, es decir, de sí. todo. De verdad que gracias, Astrid. Gracias. Un gran abrazo y bendiciones para todo el trabajo que están haciendo. Amén. Gracias.